Buenas tardes. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Ahorita ya empezó la grabación, vamos a ir dando inicio. Por ahí hay algunos que todavía no se han conectado, pero vamos a ir haciendo ya, vamos a ir dando inicio a la clase. En primer lugar, comentarles, ya están revisados sus trabajos de autoaplicación, entrevista de aplicación, ya aparecen las notas. En el caso nada más de Florangeli y si no me equivoco, Aileen, no recuerdo. En el caso de las dos, no me aparecieron los documentos de la aplicación de paciente. Entonces les aparece, creo que no está revisado. Creo que es el caso de ustedes. Entonces nada más envíenmelo al correo electrónico, porque lo que aparece en el caso de ambas, creo que las dos me subieron. Creo que las dos me subieron un documento con los nuevos enlaces. No, sé de Florangeli, no recuerdo si la otra persona era Aileen, pero sí sé que había una persona más. Entonces, si no le aparece todavía calificada su nota y obviamente lo entregó, entonces hay algún problema con la documentación. El de autoaplicación, Lick. No, el de aplicación, el del paciente. Ah, no, no me aparece. Se lo vuelvo a enviar al correo el enlace entonces. No, el enlace no, el documento. Es que usted subió un documento, pero con los enlaces. Los enlaces los vi, pero lo que no vi es el documento de Excel. ¿Estamos? Le consulta. Dígame. Sí, yo envié el enlace a la entrevista, pero yo creo que no me lo revisó porque no tengo puntaje. Claro. Si quiero lo revisar. En caso de Elia y Diana. ¿A dónde me lo enviaron? Yo lo envié como comentario normal el enlace. Yo igual, así como la autoaplicación. Y me aparece el total de la autoaplicación, pero no me aparece que me revisó la entrevista. Ok. ¿Se quedan al final para que revisemos eso? Ok. Ok. Bien. Perfecto. Mientras tanto, Florangeli. Lick, solo le apareció el de la aplicación o el video que le tenemos que mandar. No, solo es el documento de aplicación. O sea, el Excel. Ok. Al correo, no lo van a volver a Sí, subir. yo lo había subido, pero no sé qué pasó. Pero yo se lo mando entonces. Parece Gracias. como que el siguiente documento eliminó el anterior. Ok. Ok. En el caso de esa documentación ya está subida, ya está calificada, ya estoy terminando sus exámenes, ya yo creo que ya para el miércoles ya van a estar revisados ambos y estoy revisando también sus informes. En el caso de algunos informes que ya he ido corrigiendo, hay unos errores que vamos a retomar. Creo que va a ser el próximo lunes. Vamos a retomar, vamos a volver a revisarlo, principalmente en el tema de antecedentes. Por ahí nos vamos a meter, por ahí en esta situación. Ahora, si no me equivoco, el día de mañana tenemos ya nuestro examen, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en sí, es el día de mañana, ¿verdad? Mañana. Sí. Entonces, el día de hoy vamos a enfocarnos en entender, en profundizar las escalas de validez. Vamos a ver 3 puntos importantes. Ese es el punto 1, las escalas de validez. Y las escalas clínicas o básicas, ustedes las van a leer por su cuenta en la presentación que tienen, que es como un fondo de madera que se la vamos a ver. Y en el último punto, en el punto 3, vamos a ver cómo se interpreta a nivel ya en conjunto todas las pruebas, todas las escalas de validez, tomando en cuenta LFK, tanto INVAR, INVER y en algunos casos FP. Entonces, vamos a empezar la presentación. Si quieren, pueden hoy sí ir apagando sus cámaras. Y esa es la presentación. Principalmente
de esta presentación es que viene el control de lectura del día de mañana. Ah, por cierto, tenemos que ponernos de acuerdo con el horario del control de lectura, que yo creo que a la mayoría les conviene, creo, igual como lo hicimos la vez pasada. Entonces, en el caso de las escalas de validez, hay 7. Sin embargo, hay una de ellas que pues no necesita una interpretación con tanta profundidad como lo es la primera escala, que es la escala no puedo decir. De ahí tenemos las 3 escalas más importantes, que es L, F y K. No quiere decir que las otras no importan, pero en el caso del análisis principalmente se basa en el análisis de estas 3 pruebas. También tenemos L, mentira, F infrecuencia, FP infrecuencia posterior, K corrección y finalmente las 2 escalas que, como bien les había comentado, son escalas únicas en su análisis porque se componen de parejas de reactivos, como la escala invar e inver, la escala de inconsistencia en las respuestas variables y la inconsistencia en respuestas verdaderas. Entonces empecemos en la primera, que es la escala de no puedo decir. Esa escala, como nosotros hemos visto, a usted se le ha inculcado que trate de enfocarse y que trate de poder contestar todos los reactivos, ¿sí? Esa es como la instrucción general. Pero va a haber cierto momento en el cual no se pueden contestar algunos reactivos. Como por ejemplo, imagínense si dice, mi papá es una buena persona. Y a lo mejor puede ser un paciente que nunca haya conocido a su padre. Mucho más frecuente de lo que ustedes creen. Muchísimo más frecuente. O, por ejemplo, en el caso de ciertas prácticas o de repente a partir de que le comenta o le hace una pregunta acerca de la pareja y la persona no tiene pareja o no ha tenido pareja, pues obviamente ese tipo de preguntas son las que imposibilitan una respuesta. Entonces, puede ser que en algún momento estas respuestas se queden en blanco. Sin embargo, la puntuación total de la escala no puedo decir es el número total de reactivos que se dejaron en blanco o que se marcaron como verdadero y falso, o sea, que se marcaron todos. Entre más alta sea la puntuación bruta de no puedo decir, más débil va a ser el análisis de las escalas. Repito, entre más ítems dejen blanco o más ítems contesta doble, mayor probabilidad existe que el análisis de las escalas sea más endeble. ¿Ok? Entonces, a partir de esta situación, debemos de comprender que entre más alto sea la escala, menores probabilidades existen de que sea un buen apartado, que sea un buen análisis. Ahora bien, este cuadrito que ustedes ven por acá, lo van a ver en todas las presentaciones, desde las escalas de validez hasta las escalas básicas o las escalas suplementarias de corte. Entonces, muy sencillo cómo se analiza este cuadro. Por aquí quiero que sigan mi puntero. En el caso de la puntuación, esta puntuación que usted ve acá es una puntuación bruta. Esta es la única escala que tiene puntuación bruta, o sea, puntuación directa. Las demás se analizan a partir de puntuaciones T. Entonces, cuando el individuo deja 30 o más reactivos, de nuevo contestado doble o blanco, la utilidad del perfil se va a conocer como un perfil probablemente inválido, o sea, que no carece de validez. Perdón, que carece de validez. ¿Por qué las fuentes de elevación? O sea, ¿por qué se pudo haber elevado esta puntuación? Puede ser por problemas de lectura graves, por ejemplo, de repente una persona que estaba
contestando en un reactivo, de repente se pasa al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, y se va saltando y no se va dando cuenta, puede ocurrir esa situación. En el caso de mostrar algún retraso psicomotor y que de repente lea una pregunta y esa pregunta contesta la siguiente, entre otras cosas. También puede ser por confusión, y en los casos más difíciles puede ser una persona que demuestre una conducta desafiante como tal ante el aplicador. ¿Y cómo se puede interpretar? Esta es muy importante. La posibilidad de interpretación no quiere decir de que todo ocurre al mismo tiempo, al igual que las fuentes de elevación. No es que tuvo problemas de lectura, aparte retraso psicomotor, aparte confusión, aparte actitud desafiante y aparte indecisión. No es que los tiene todos al mismo tiempo. Quiero que entiendan que esto que nosotros estamos viendo son posibilidades de explicación. De igual manera, esa posibilidad de interpretación puede verse a esos puntajes alcanzados. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Quiero que aprendan a leer muy bien estos cuadros. ¿Sí? Estos cuadros son los que ustedes van a tener y que vienen de su manual en MPI. ¿Okay? El siguiente punto. Cuando tenemos un individuo que dejó entre 11 y 29 ítems en blanco, la validez del protocolo se vuelve una validez cuestionable. Esto puede deberse a problemas de lectura leves. Puede ser también que la persona no esté familiarizada con el contenido relativo o que no esté familiarizada con el tipo de pruebas. O también puede ser una persona que es muy escrupulosa y trata de dejar en blanco los ítems asociados con lo que puede causarle cierto malestar. ¿Cómo se puede comprender o cómo se puede interpretar esta situación? Puede ser falta de familiaridad inclusive con el mismo lenguaje, con el idioma, con la prueba. Puede comprenderse también una falta de familiaridad con todo el proceso de evaluación. También puede deberse a posibles tendencias paranoides, que de repente escoja muy bien los ítems que va a dejar en blanco, porque de repente puede ser una persona que deje ítems en blanco que estén asociados al análisis de las distintas situaciones de esta patología. El tercer criterio, que es el reactivo medio, que puede ir desde los 2 ítems hasta los 10 dejados en blanco o contestados dobles, y puede ser que la persona elabore una interpretación particular de los reactivos y sencillamente decida conscientemente no contestar algunos reactivos. Y en el caso de individuos que no dejen ningún reactivo en blanco o uno, es un protocolo válido y no hay una posible explicación a partir de él. ¿Estamos? ¿Se entiende la escala no puedo decir? Es la escala más sencilla de todas. Sí. Ok. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes ya hicieron su autoaplicación? Yoli. Entonces, cuando se encontraron con su autoaplicación, solo voy a dejar de compartir un segundo. Cuando ustedes se encontraron ya con su autoaplicación, se encontraron con ítems que de repente ustedes dijeron, no quisiera contestarlo, yo probablemente el link lo pueda leer o algún compañero también lo pueda ver, qué sé yo. ¿Cuántos de ustedes pasaron por ahí? Yo. Y dijeron, no, mejor, creo que es mejor, no voy a contestar de esa manera. Entonces, este tipo de personas, ¿verdad?, que son las que consideran, por acá, vengo de nuevo, que consideran que la personalidad, ¿verdad?, lo que ellos contestan está más asociado a lo que yo creo que los demás creen
que es una personalidad ideal. Por ahí yo estoy seguro que se encontraron, por ejemplo, con ítems como que implicaba hurto, que implicaba debilidades de la propia personalidad. Y vamos a ver qué significa todo esto. Entonces, en primer lugar, debemos de comprender, debemos de dejar muy, muy claro que la persona debe de entender que lo que está contestando en los reactivos es aplicable a sí mismo, ¿sí? No es que él va a contestar según su personalidad ideal o según lo que una personalidad perfecta haría. Porque si esto lo hace el individuo, no nos va a brindar información respecto al mismo, sino que nos va a brindar una información falsa. Ay, perdón, siempre hago eso. Entonces, al tener este tipo de personas que contestan pensando en un individuo principalmente perfecto, en el cual la persona no tiene faltas, no comete errores, obviamente este tipo de situaciones hacen que los resultados no sean fiables. Por ende, se introdujo la escala L, que la escala L o la escala de mentira sirve para detectar cuando un sujeto abordó esta prueba, la prueba con esta actitud. Entonces, en este espacio, por ejemplo, la pregunta clásica, la pregunta más repetida en estas ocasiones es la de, en mi vida he robado algo. Piénsenlo en un segundo. A lo mejor lo que usted se robó no son los hospitales móviles, ni las vacunas. Pero probablemente se robó un borrador, se robó un lápiz, se robó un dinero que se encontró en el piso, se robó algo de una pulpería, de una chiclera, se robó algo cuando se estaba joven de repente, algún juguete de un amigo, etcétera, etcétera. Todos en algún momento hemos robado. Todos. Grande o pequeño, como le digo, desde hospitales móviles hasta el Trans 450, hasta las elecciones, por ahí dice Reina, las uvas del súper, totalmente. Entonces, a la persona se le brinda la oportunidad de que pueda aceptar o pueda negar estas faltas menores. Y no es como que alguien le va a venir a reprochar porque conteste verdadero que robó. No es como que la policía viene detrás de usted por esa aceptación de cargos, ¿no? No. Sencillamente se le brinda esa oportunidad para que analice su propia conducta. Entonces, si bien es cierto y la tendencia general nos puede decir que si la persona puntúa alto en esta escala, es una persona mentirosa. Y esto no podemos llegar a dicha conclusión, porque lo que demuestra es un engaño en la situación de la prueba. ¿Ok? No es que porque el individuo sacó una puntuación alta en L es un mentiroso, no. Él engañó el proceso de aplicación de la prueba. Pero no quiere decir de que como tal tiene una tendencia a mentir. Por ejemplo, fíjense en lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes nos han evaluado para un puesto de trabajo? Ahí levanten la mano. Elia, Marjorie, Kevin, Jenny. Y la pregunta es, ¿cuál es la versión más ideal? No, mejor dicho, si a usted le preguntan en la entrevista de trabajo, Orlando, ¿y usted puede manejar aviones? Sí, hombre. ¿Y usted puede manejar un submarino soviético del año 85? Claro. Porque siempre tratamos de dar a entender, aunque usted no sepa, dice que sí, pero después aprende. Bueno, sí que aprende. Pero la cuestión en muchas de estas situaciones
principalmente en este tipo de evaluaciones, vamos a querer dar una personalidad ideal. Vamos a tratar de esconder al máximo este tipo de situaciones, este tipo de fallas en nuestra propia personalidad. Por ende, en este tipo de escenarios vamos a comprender que es probable, pues existe la posibilidad entonces de que la persona puntúe alto en dicha escala. Y esta escala sirve como un índice para poder comprender si existió la posibilidad que el protocolo haya sido distorsionado. Entonces, ¿qué vamos a tener si el individuo entonces obtuvo puntuaciones muy altas? Muy altas nos referimos a puntuaciones T equivalentes de 80 o más puntos. El perfil probablemente sea inválido. El sujeto lo que quiere mostrar, ¿verdad? ¿Por qué se eleva? Es porque el individuo quiso mostrarse como bien adaptado ante la situación y la posibilidad de interpretación puede deberse entonces a que la persona pueda resistirse a la prueba, a lo mejor porque las situaciones están sumamente permitiendo que la persona no acepte lo que se le está, lo que está tratando de esconder de alguna manera. O en algunos casos pueden también mostrarse ingenuos, pueden alegar esta ingenuidad. Por otra parte, individuos con puntuaciones altas son individuos con un perfil con una validez cuestionable. Puede ser, en este caso, que la persona haya contestado al azar, o sea, que no haya tomado en cuenta el contenido de los reactivos, y por ende puede también negarse a aceptar estos errores. ¿Cómo se puede interpretar? Puede interpretarse como un estado de confusión, puede interpretarse como un estado de represión también, o finalmente una falta de insight. Muchas veces las personas que están asociadas con nosotros tienden a no hacer, piénsenlo de esta manera. Hay muchas personas que tratan de esconder al máximo sus propias dificultades. Y a partir de esta situación, ¿verdad? Puede ser también que desarrollen una falta de insight, una falta de comprensión con respecto a lo que se les presenta en el día a día. Entonces, también puede interpretarse de esta manera. En el caso de puntuaciones moderadas, que van desde el puntaje T60 hasta el T69, es un puntaje probablemente válido, puede mostrarse bajo una defensividad marcada, y este tipo de descripciones lo van a encontrar frecuentemente en el caso de convencional, conformista o moralista y rígido. Entonces, cuando hablamos de una persona convencional, nos referimos a una persona, odio utilizar esta palabra, pero voy a usarla voy a utilizarla para tratar de darles a entender. Es lo que las personas consideran normal, entre comillas. Una persona convencional se refiere a una persona entonces que puede mostrarse como muy adaptado a las distintas situaciones. ¿Ok? Por otra parte, las puntuaciones que van entre T50 y T59 pueden considerarse como puntuaciones medias. Su perfil puede ser válido, presenta una actitud adecuada a la prueba y por ende se considera como un individuo conforme a su propia autoimagen. Y finalmente, las puntuaciones bajas, o sea, de puntuación T49 o menos, es una persona que puede, por otra parte, aparentar tener problemas, o sea, lo opuesto a lo que nosotros estamos viendo acá. En lugar de buscar una personalidad ideal, lo que trata aquí es de dar a entender más bien un constructo a nivel opuesto, o sea, cómo puedo mostrarme a mí mismo con una mala imagen, tener problemas emocionales.
Esto puede deberse a que o sea, se puede elevar porque la persona haya contestado verdadero a todo lo que produce un perfil elevado y puede ir en dos puntos importantes. Uno es una persona con patología exagerada, o sea, una persona que definitivamente tiene una patología, o una persona más bien que puede ser una persona cínica, sarcástica, desafiante ante este tipo de situaciones. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá, L? L. Ok. Sí. Perfecto. Avancemos entonces a la siguiente escala, que es la escala F, que es de infrecuencia. En el caso de la escala F de infrecuencia, se compone de 60 reactivos y lo que tratamos de poder evaluar en este punto es todo lo que esté asociado con problemas, ¿sí? En general. Por ejemplo, problemas somáticos, problemas de alucinaciones, problemas de paranoia, de delirios, etcétera. Entonces, pero ¿por qué habla de que puede que no refleje una imagen consistente? Porque es tan amplio, porque obviamente una persona no va a tener absolutamente todos los trastornos. Entonces, esta situación va a llevarnos obviamente a cambiar esa postura. Entonces, en este caso, los autores construyeron esta prueba con la finalidad de las personas que intentan exagerar su sintomatología. Si ustedes ven, va conjugándose. Por ejemplo, terminamos con una persona que puede mostrar o tener o dar a entender una mala imagen de sí mismo. Aquí, eso es lo que vamos a medir también. Una persona que trata de exagerar su sintomatología. El problema es que cuando tenemos una puntuación demasiado alta en esta escala, puede deberse a que la persona haya contestado que sí a todo lo que produce un perfil alto. Y por ende, esta situación debe de comprenderse bajo la lógica, bajo la idea de que si la persona contesta que sí a todo, es muy probable de que todo este patrón sea poco consistente. Por ende, puede ser poco frecuente en poblaciones normales. La idea básica de la escala era medir que los individuos que intentan fingir problemas de adaptaciones psicológicas tienden a irse a los extremos, tienden a irse a enfocarse en todo lo malo. Y al hacer esta acción va a resultar inconsistente. ¿Qué pasa entonces con los verdaderos pacientes como tal de este tipo de situaciones? Sencillamente no van a contestar este tipo de situaciones. Permítame un segundito. Permítame. Ok. Entonces, perdonen la interrupción. Entonces, en el caso de este tipo de personas, ¿verdad? Cuando realmente muestran una patología, o sea, cuando realmente tienen una patología, no van a contestar que sí a todo. Y entonces, al no contestar que sí a todo,
van a contestar realmente a la sintomatología específica que presentan. Solo denme un segundo. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Perfecto. Entonces, aquí muy importante, y quiero que vayan siendo sinceros conmigo. Llega un momento en el cual se empieza a contestar casi al tigmarindo pingüe. Entonces, llega un momento en el cual las personas muestran respuestas al azar y nosotros debemos de contar con esta situación. Perdón, debemos de contar con esta situación para poder comprender qué significa. Entonces, puede ser que cuando nosotros tengamos puntuaciones altas en F, puede deberse a que la persona definitivamente no quiere cooperar en las instrucciones de la prueba. Puede ser que tenga una persona con una capacidad de lectura extremadamente restringida. También en este momento puede mostrarse una persona con un contacto precario con la realidad y por ende al tener esta dificultad, esta precariedad de contacto con la realidad, de repente en algún momento no nos dimos cuenta de esta situación y empezamos a aplicar la prueba, pero es muy probable que recuerden que esa es una de las instrucciones, que no podemos aplicar la prueba a una persona que esté pasando obviamente por un estado psicótico. Entonces, este tipo de personas también pueden mostrar un contacto precario con la realidad cuando es consistente, y vamos a ver cuándo ocurre esto. También puede ser una persona que exagera sus dificultades, que exagera sus preocupaciones para asegurarse también que se le va a prestar atención o que se le va a dar una consideración especial. Entonces, este tipo de personas, como por ejemplo las personas con hipocondriasis alta, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver, puede también mostrar una puntuación alta en F, porque lo que quiere es recibir atención. También se puede ver a que el individuo se sienta o que esté desarrollando sentimientos poco habituales debido a una situación especial que enfrenta. Les quiero poner un ejemplo. El periodo pasado hubo una aplicación de un estudiante que mostró una puntuación en F sumamente alta, altísima. Y cuando lo exploramos, obviamente no tenía una lógica cuando se exploraba a la persona, porque no mostraba una capacidad restringida de lectura, no mostraba ninguna dificultad con respecto a este tipo de situaciones. Sin embargo, lo que sí ocurrió es que minutos antes de la sesión de aplicación ocurrió un problema familiar. Y esto hizo que su patrón de respuesta fuera alterado pensando en esa situación en específico. Entonces también podemos tener ese tipo de situaciones. Ya vamos a ver ahora en el caso, aprovechando que estamos hablando de escala de infrecuencia, vamos a ver la escala de infrecuencia posterior. En este caso tiene el objetivo como tal de determinar si el individuo mantuvo la atención y cooperación durante la sesión de prueba completa. Porque la escala de F de infrecuencia mide en la primera mitad de la prueba. Recuerden que tenemos 567 reactivos. Entonces, cubre a partir de más o menos los primeros 300 ítems y FP cubre a partir de estos 300. Y lo que va a ayudar la escala FP es a verificar la aceptabilidad de los valores de las escalas suplementarias. Perdón. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas?
No, Lee, por ahora no. Perfecto. Pasemos ahora entonces a la interpretación de las puntuaciones. En el caso de puntuaciones muy altas, de 91 o más puntos, que es un puntaje probablemente inválido, puede elevarse porque la persona responde al azar, porque tiene una dislexia grave, o también puede ser también por errores de calificación. Lo primero que nosotros debemos de descartar es que la persona haya calificado correctamente. Entonces, normalmente cuando yo tengo puntuaciones muy altas, cuando hay puntuaciones muy altas en la escala de F, yo mando a revisar nuevamente la prueba, específicamente esta escala, porque este tipo de puntuaciones no son muy frecuentes. Entonces, debemos de asegurarnos que la calificación está correcta. Y se puede interpretar como una persona poco cooperativa, que puede estar fingiendo síntomas, que de repente tiene una habilidad lectora disminuida o resistencia hacia la prueba. En el caso de puntuaciones altas que van de 71 a 90 puntos T, la validez se vuelve cuestionable. Puede ser que la persona esté fingiendo una patología, que esté pasando, como les decía, por un proceso psicótico, o también que se responde como verdadero a todo. Y se puede interpretar como una persona que esté en un estado de confusión, que esté suplicando por encontrar ayuda de parte del medio, o un individuo que esté pasando por una crisis de identidad. En el caso de puntuaciones moderadas, que van de los 56 a los 70 puntos, puede ser que el protocolo sea probablemente válido, y en este caso es muy asociado de personas poco convencionales, que pueden mostrarse con compromisos sociales, políticos o religiosos muy fuertes. Por ejemplo, personas que luchan por tratar de aceptar aquellas situaciones o que necesitan ayuda de alguna manera y se resisten ante este tipo de situaciones para recibir o poder solicitar de alguna manera que alguien les extienda la mano. También puede ser una persona con problemas en la atención. Recuerden que, como les había dicho, de que el tipo de escritura de los ítems está muy asociado muchas veces en orden negativo, y esto puede hacer que la persona tenga este tipo de puntuaciones. O también puede verse a que sea una persona con una honestidad extrema al responder y o mejor dicho, que también pueda tenerse bajo una alteración, como les había comentado anteriormente. ¿Cómo se puede interpretar? Se puede interpretar a partir de una persona poco cooperativa. Permítanme un segundo. Perdonen, que la bendición se altera. Ok, en el caso entonces de puntuaciones moderadas, pueden deberse a riesgos de actos agresivos, pueden ser personas también impulsivas, y también que puedan mostrar cierta o mostrarse proclives ante distintas patologías como ansiedad, depresión, inestabilidad emocional, entre otros. Un protocolo aceptable es cuando el individuo alcanza una puntuación entre 46 y 55 puntos T, y en este caso puede elevarse o se puede colocar a partir de distintas situaciones, a partir de sus propias creencias. Y se puede interpretar como una persona que
funciona bien y que muestra una respuesta apropiada ante la prueba. Y finalmente, una puntuación baja puede deberse a un individuo con un protocolo que también es aceptable, pero se puede mostrar conformista y que también puede estar fingiendo estar bien, lo opuesto que estamos viendo acá. Y se puede interpretar como un individuo convencional, sincero o socialmente adaptado. ¿Dudas hasta acá? ¿Estamos bien? Todo claro, Alex. Perfecto. Vamos a la última escala antes de ver impar e impar. La corrección K, esta subprueba en específico, nace a partir de la segunda versión de BPI. En la versión original no existía y se agregó con la idea de que hay muchas personas, como tal, como ya lo vimos en la escala de L, que tratan de negar dificultades, tratan de negar características negativas, por así decirlo, de sí mismo o de su propia familia. Entonces, esta escala está muy asociada con esa tendencia del individuo a poder entonces minimizar la existencia de un control emocional pobre o de ser ineficiente a nivel personal. Entonces, por eso nace y por eso vean la importancia de empezar a comprender y a conjugar las pruebas, las escalas de validez, en el sentido de analizarlo desde las tres. Si ustedes ven, ya vimos L y F, funcionan como un embrague, como un clutch, por así decirlo, para que manejan mecánico, entre cuando uno está arriba, si la persona trata de fingir en este tipo de casos, uno está arriba, el otro está abajo y viceversa. Entonces, este tipo de pruebas, este tipo de escala, es principalmente para tomar en cuenta ese impacto de las actitudes de este tipo al contestar la prueba. Y las implicaciones, una puntuación alta, que ande arriba de los 71 puntos T, puede verse como una defensividad marcada, como un individuo que haya contestado a todo como falso, que sea sumamente cauteloso en situaciones relacionadas con su trabajo y con su desenvolvimiento. Se puede interpretar como un sujeto tímido, como una persona inhibida, que le falta involucramiento social, que también se considere que esté negando ciertas situaciones o falta de insight. Una persona con un puntaje moderado se debe a una defensividad o el no reconocimiento de sus propios problemas, y esto puede interpretarse como una adaptación, una autoconfianza o una persona no dispuesta a pedir ayuda. El puntaje medio es el puntaje entre 41 y 55 puntos T. Es el equilibrio que debe existir entre la autoprotección y el autodescubrimiento. Eso quiere decir, una persona que, si bien es cierto, muestra dificultades, pero no solamente muestra dificultades, sino también los recursos suficientes para abordar el tratamiento de ser necesario. Y en el caso de una persona con puntuaciones bajas, puede verse un individuo que haya, como vimos anteriormente, en lugar de contestar a todo como falso, aquí contesta como todo verdadero. Puede interpretarse también como una súplica de ayuda o como defensas inadecuadas. En el caso de la interpretación, se puede comprender como alguien cínico, como alguien escéptico, como alguien que puede estar pasando por un estado de pánico, que tenga un pobre autoconcepto y sea muy crítico de sí mismo y de otros. Estamos bien con las tres escalas principales y ya vimos también FB. ¿Estamos bien? ¿Todos clarísimos? Sí. Como que mañana viene ese tipo de pregunta, ¿no?
Perfecto. Ok. Pasemos entonces ahora a la interpretación de Inbar e Inver. En el caso de Inbar, es conocida como la escala de inconsistencia en respuestas variables. Esta escala está asociada a la tendencia general que tiene el individuo de no tomar en cuenta el contenido de los reactivos antes de contestarlos. Este tipo de personas son los que tienden a contestar de manera al azar. Esta, como les había dicho, les había adelantado ya antes, Inbar e Inver son son escalas que se componen de parejas de reactivos y estos reactivos están seleccionados ya sea con contenido similar u opuesto. Eso quiere decir, por ejemplo, un ejemplo así, que no está dentro de la prueba. Si yo pongo me gusta el café y está verdadero, ¿sí? Entonces, y más adelante me puedo encontrar con otra vez esa misma pregunta, pero compuesta de manera negativa y me dice, no me gusta el café. El tipo de contestación que dé en ambas respuestas debe de concordar, debe de ser lógico, debe de coincidir. Ahora, vamos a ver el tema de calificación y demás. Es un tanto complejo, es diferente a las demás escalas que hemos visto, porque este es el puntaje total de las parejas de reactivos que se han contestado inconsistentemente. Quiere decir quiere decir de reactivos asociados con el funcionamiento a nivel de considerar este tipo de valores. Y por otra parte, individuos que han contestado por arriba de T95 son personas que respondieron completamente al azar. Por otra parte, Inver, que es la inconsistencia de las respuestas verdaderas, una puntuación muy alta indica la tendencia del sujeto para responder a los reactivos indiscriminadamente como verdaderos. Esta escala tiene la sensibilidad de dar de poder ver, de poder detectar cuando una persona da un solo tipo de respuestas. Por ejemplo, nosotros creemos que como la palabra que lleva es verdadera, que solo mide las respuestas verdaderas. Pero lo que realmente mide es cuando el individuo da un solo tipo de respuestas, sea verdaderas o sea falsas. En el caso de puntuaciones altas, como ustedes vieron, van a estar asociados a contestar indiscriminadamente como verdadero, pero cuando tenemos puntuaciones bajas, esta es la tendencia de responder indiscriminadamente como falso. Tiene un procedimiento por ahí que lo vamos a ver en el taller del día viernes, que está muy asociado con los diferentes procesos de análisis, pero de igual manera este consta de 23 pares de reactivos, que estos sí deben de ser contestados, ya vamos a ver, como verdaderos o como falsos para puntuar. ¿Estamos? ¿Se entiende Inbar? Sí. Ok. Y les voy a enseñar, antes de que pasemos a otra presentación, el índice FK o el índice de Goff. Este índice yo en lo particular no lo utilizo. De nuevo, no lo utilizo, sin embargo, se lo enseño para que ustedes lo puedan considerar si es de utilidad o no es de utilidad para ustedes. Goff en 1950, a partir del proceso de revisión, desarrolla el índice FK, que es literalmente restar F menos K. Y él plantea de que una vez que nosotros tenemos esta resta, si nosotros tenemos un puntaje positivo mayor de 9, que es probable que el perfil no sea válido. Eso quiere decir F. Recuerden que cuando hablamos de puntuaciones altas, en F estamos hablando de puntuaciones de un individuo que
quiso dar a entender que tiene problemas, ¿sí? O que contestó al azar. Por otra parte, K, que es el análisis de las defensas del individuo, cuando se muestran muy bajas, quiere decir que tiene un pobre control emocional. Hay otros autores como Carson, que casi 20 años después hizo el análisis de este procedimiento y amplió de 9 a 11 puntos. Comentaba de que era lo más apropiado para determinar si un perfil puede ser válido o no. Sin embargo, como tal, no existen tantos estudios, ¿verdad? No existe tanta evidencia empírica que sustente que realmente este índice sea algo confiable y que sea algo válido. Pero de nuevo, como digo, salgo de mi obligación al enseñárselos. ¿Estamos? ¿Todos claros? ¿O bien? Sí. Ok. Esta presentación yo no la vamos a ver en clase porque ustedes van a adelantar leyendo todo esto. Van a ver de qué se compone cada una de las pruebas, cuáles son los objetivos más importantes, el contenido de los reactivos y luego la interpretación, como lo vimos anteriormente. Entonces, todo esto es para que ustedes lo vayan avanzando. Lo vamos a ver más adelante, yo creo que la siguiente semana. Hoy no lo vamos a ver, porque prefiero enfocarme mucho más en el análisis de las escalas de validez. Entonces, si les pregunto en el examen de mañana, ¿qué va a pasar entonces con este tipo de personas y con este tipo de situaciones asociadas a este tipo de pruebas, a este tipo de escalas, perdón, deben de ser capaces de responder y deben de comprender qué significa cada una de ellas. Ok, les quiero hacer una pregunta. Faltan 5 para las 8. ¿Les parece si seguimos unos 25 minutos, no nos tomamos el break y mejor lo despacho un poquito más temprano? Mejor. Sí. Sí. Ok. Entonces, esta es otra presentación que también la tienen ya en su carpeta para que vayan avanzando. Entonces, la interpretación. Quiero empezar por acá, que la interpretación siempre se tiene que hacer en conjunto. Usted no puede analizar una escala, solo esa escala. Debe analizar el conjunto de escalas. Por ahí, hay algunos lineamientos básicos que ustedes deben ir cumpliendo, que me los voy a ir avanzando. Esto nosotros ya lo hemos visto. Y por acá habíamos hablado de la descripción de cada una de las pruebas, que es lo que nosotros acabamos de ver. Y luego va a encontrar algunas interpretaciones de elevaciones. En el caso, por ejemplo, de elevaciones de F y FP, que puede pasar cuando nosotros nos encontramos este tipo de valores. Cuando nosotros encontramos una persona con puntuaciones de INVAR por encima. Esto es mucho de lo que acabamos de ver. Por eso, todo eso yo me lo puedo pasar. ¿Ok? ¿Estamos? Todo eso lo acabamos de ver por eso. ¿Ok? Entonces, aquí es donde quiero que empecemos. Como les había dicho, no podemos encontrar, no podemos interpretar las escalas de validez por separado. Siempre tenemos que encontrar la configuración de las 3 escalas. Y esto es algo que les quiero mostrar. Denme un segundo, porque les quiero mostrar también los perfiles. Ok, entonces. Ok. Ahorita está en negro. Ya se va a poner ahorita la imagen. Ok. Entonces, si ustedes ven esta escala, ¿verdad? En este espacio, este es el perfil de graficación. Nosotros, lastimosamente, como no estamos haciéndolo de manera presencial, pues se vuelve un poco más difícil. Pero quiero que vean lo siguiente.
Este es un perfil de escala básica. Y quiero que empiecen viendo esta división que les acabo de poner en rojo. Y hay 3 escalas, ¿sí? A la izquierda de ese punto. Tenemos por acá L, F y K. A lo interno, ¿sí? En todo este espacio van a encontrar las puntuaciones naturales, tanto para las 3 que acabamos de ver, como para las 10 básicas. Y en los extremos encontramos puntuaciones T. Sin embargo, las puntuaciones T que nosotros vamos a utilizar no son estas, porque el problema que ha existido con la prueba de MFI es, originalmente se diseñó para hacerlo de esta manera, pero, han volado tantas páginas, tantos perfiles en la carrera, que se ha sacado copia de copia, de copia, de copia, de copia, de copia de un perfil, que realmente se ha perdido mucho esa particularidad y esos datos tan específicos de este tipo de situaciones. Entonces, por eso no lo usamos. Porque a lo mejor usted puede andar un perfil de un tipo y otro perfil de otro tipo y no ser el mismo valor. Entonces, vamos a limitarnos a utilizar este tipo de valores. Solamente en INVAR e INVER lo vamos a utilizar y vamos a ver por qué. Entonces, si ustedes ven, a lo interno tenemos puntuaciones brutas. O sea, ahí es donde nosotros vamos a graficar. Entonces, por ejemplo, imaginemos que la persona en L obtuvo un 11. Entonces, ubico L, ubico 10 y luego 11. Por ende, mi punto estaría acá. De ahí, imaginemos que el individuo sacó un 6 en F. Por ende, mi puntuación estaría por acá. Y finalmente sacó un 40 en K, que está por acá. Entonces, ustedes ven, al momento de graficar, ¿sí? Gráfico este punto y gráfico el siguiente, me da una forma. Este parece, por ejemplo, un check, ¿sí? Una palomita, como le quiera decir, un check. Entonces, este tipo de valores son los que van a ver en este momento, cuando las configuraciones pueden y nos dan esas formas. O sea, hay distintas configuraciones y esas son las que vamos a ver el día de hoy. ¿Se entiende de dónde sale este tipo de figuras? Sí. O sea que esos baremos, se le podría decir, solo los utilizaremos para encontrar esa figura. Sí, o sea, es que ya vamos a ver de dónde sacamos los baremos, porque para eso les puse, hay una carpeta que se llama baremos MPI 2. De ahí es que vamos a obtener las puntuaciones T. Pero para estas escalas de validez y para que no se me pierdan en el análisis de este tipo de figuras, por eso les comenté rápidamente, porque eso, las puntuaciones T las vamos a ver el día viernes en el taller. ¿Estamos? Ahorita lo que estamos viendo es la base teórica. ¿Estamos bien? Todo bien, Nico. Ok, entonces, siempre nosotros vamos a tener L, F y K. ¿Ok? Siempre. Entonces, si ustedes vean la descripción. Cuando nosotros tenemos una puntuación L que está por encima de F y K, se puede tratar de un perfil defensivo. Ustedes ven la L, en este caso, está superior al AT70, ¿cierto? Y en el caso de F, puede estar abajo de 50 y la K cercana a 50. Este tipo de patrones son sumamente frecuentes en individuos que tratan de mostrarse como muy ingenuos en este sentido, como mostrarse sumamente
como dicen por ahí, navegar con bandera. Cuando ustedes terminen el dicho. Entonces, este tipo de personas son individuos que tratan de mostrarse muy defensivos. Por ejemplo, en este caso, trató de no aceptó las dificultades que puede mostrar, trató de minimizar la dificultad de control, ¿verdad? En el caso de K, y también en el caso de F, trató entonces de mantener lo más restringido posible la posibilidad de tener algunas síntomas. ¿Estamos? En otro caso, que también hablamos de un perfil defensivo, puede ser que el individuo tenga puntuaciones en L y K por encima de T65 y F por debajo o alrededor de T50. Este tipo de perfiles que ustedes ven que es como un perfil en P son muy frecuentes en selección de personal, lo que hablábamos. Individuos que, por ejemplo, tratan de dar una muy buena impresión de sí mismo, tratar de dar una imagen idealizada de sí mismo, pueden mostrar este tipo de perfiles. Es común en selección de personal, pero no quiere decir que solo ahí ocurre. Entonces, cuando veamos nosotros un perfil de este tipo, debemos de comprender que las situaciones, de repente, de lo que el individuo está tratando de mostrarnos, pueden estar sumamente restringidos y no apegarse a la realidad. Y es conocido como un perfil de falsa bondad. Otro ejemplo que es el opuesto al primero que nosotros vimos, que en el caso de K aparece por arriba de T70 y en el caso de la escala L y F pueden estar alrededor de T50, es un individuo que también es un perfil defensivo, pero a diferencia del perfil ingenuo que vimos, ya es un individuo con mecanismos de defensa más elaborados. Este tipo de puntuaciones podemos comprenderla y podemos verla mucho más frecuente en individuos universitarios. Entonces, ¿por qué? ¿Dónde recae la importancia de comprender este punto? Es en que es muy probable que ustedes se encuentren con muchos de estos perfiles cuando ustedes apliquen este tipo de test en las prácticas académicas. Son personas que van a tener defensas más elaboradas, mecanismos de defensa más elaborados, y a partir de esto, a cambiar la situación. ¿Ok? ¿Estamos? Sí, Lick, pero como por ejemplo, en este caso menciona que, por ejemplo, que aquí forman el check, ¿verdad? Que usted mencionaba con anterioridad, pero aquí no siempre va a importar cuánto sea la puntuación, siempre y cuando se haga este check, ¿verdad? Como por ejemplo, en su caso anterior que usted mostraba que K estaba como por 40 y aún así se mostraba el check, o siempre va a importar esta puntuación arriba de 70. Sí, es importante. Esos son los estándares mínimos, los que ustedes ven acá. O sea, debe de estar por lo menos en T70. ¿Ok? ¿Vamos? Ok, Lick. Ok, en el caso, ahora veamos el opuesto a la B, esta se llama la B invertida. Cuando tenemos una escala F alrededor de T75 y la escala L y K pueden ubicarse como individuos, como puntuaciones debajo de T50. O sea, por ejemplo, una persona que muestra este tipo de patrón es una persona que realmente, si tiene problemas, los admite de manera abierta, que realmente lo que está haciendo es una solicitud real de ayuda. Está pidiendo que se le extienda una mano para poder solventar la situación. Entonces, debemos de comprender esa parte que es muy frecuente en escenarios clínicos, pero sobre todo que en escenarios clínicos en los cuales las personas soliciten ayuda de manera real, de manera verdadera, genuina. Porque les quiero decir
lo opuesto, que es lo que vamos a ver a continuación, cuando tenemos puntuaciones y ahondando a la respuesta que le di a Eduardo, las puntuaciones importan, porque vea este mismo ejemplo de la B invertida, pero con puntuaciones por arriba de T100 para F y por debajo de T45. Entonces, este tipo de situaciones son asociadas a personas que, si bien es cierto, pueden presentar algún tipo de sintomatología, pero es mucho más probable que esté exagerando esos síntomas. Este tipo de situaciones, recuerden que la idea en el caso de F es lo opuesto a L. En lugar de dar una versión idealizada de la personalidad, da una visión negativa de sí mismo. Entonces, en este caso, pueden ser individuos que hayan exagerado su sintomatología. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Dudas? Todo cheque. Ok. Y antes de pasar a 3 ejemplos que les quiero mostrar, viene ahora el papel de Inbar e Inver. Con la información que ustedes tienen, analicen lo siguiente. Les doy un minuto para que lo analicen. ¿Qué pasa si una persona obtiene, por ejemplo, este perfil que estamos viendo, con una B invertida por arriba de T100? Pero también tenemos un Inbar por arriba de T95. O sea, que me indica, cuando lo acabamos de ver, que una persona en Inbar me haya respondido por arriba de T95, me indica que la persona respondió Al azar. al azar. Perfecto. Y aparte de eso, en Inver tenemos una tendencia a dar respuestas principalmente verdaderas, o sea, que obtuvo una puntuación alta en Inver. ¿Qué conclusión pueden llegar? Con esa información que les acabo de dar. Que posiblemente nos esté mintiendo. Bueno, con Inbar así esté mintiendo, pero podría decir que la verdad está tratando de ocultar algo. Sí, aunque también si ustedes ven un Inbar tan alto, quiere decir que la persona del 100% de las preguntas, probablemente un 70, un 80% las contestó sin siquiera haberlas leído. Y aparte de eso, si nosotros le sumamos que en Inver tiene una posibilidad de que puntúe alto, que, o sea, que me dio bastante respuestas verdaderas, o sea, que la persona deliberadamente estaba contestando al azar, pero contestaba al azar verdadero. O sea, que decía, hay personas que ustedes hasta pueden ver los patrones y dicen, y contestan, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso. Y ustedes lo pueden ver, o sea, se puede observar ese tipo de patrones. Entonces, cuando tenemos un puntaje tan alto, y esto aplica de igual manera para todo, si tenemos una puntuación de este tipo en Inbar y en Inver, debemos de analizar también si realmente se aplica o no se aplica a la realidad del individuo. Eso es algo vital que debemos de comprender, el rol que juega Inbar e Inver. ¿Ya ven cómo no se puede analizar solo una escala a la vez? ¿Estamos? Ok. Para ir ejemplificando algunas cosas. Aparte de analizar las escalas en conjunto, también necesitamos un poco de contexto. Vean el ejemplo A. ¿Quién me quiere ayudar a leer? Porque ya la garganta ya me duele. Yoli. Rodolfo. Ejemplo A. Sí. Para ocupar un puesto de vendedor junior de artículos de calzado, se evaluó a X de 22 años de edad con experiencia previa
en el rubro de 1 año y estudios secundarios completos. ¿Y las puntuaciones que obtuvo? L72, Perdón, sí. M50 y Ah, K78. Ok, así, con lo que tenemos, ¿qué les dice esto? ¿Qué les decía la B? El tipo de perfil B. Están por ahí. Porque yo me desconecté. No estoy. Ok. A ver, Rodolfo, sigamos por acá. Leoli. Sí. Ok. Inferencia a partir de los datos. Las escalas de validez denotan un perfil que ha sido distorsionado de manera consciente, debido a la necesidad de mostrar una buena imagen de sí mismo, ya que el sujeto ha presentado un patrón no creíble y sumamente virtuoso de respuestas. L igual T72. Entonces, de nuevo, si vemos la inferencia de los datos y también vemos la situación en la que está, en la cual se le está aplicando una prueba para selección personal, podemos entonces concluir que la persona, debido al contexto, ¿verdad? Debido a que quiere agradar al evaluado, debido a que quiere gestionar y quiere quedarse con este tipo de trabajo, obviamente trata de agradar a esa persona. Y el protocolo se puede tomar como aceptable, ya que se puede tratar de un individuo con un funcionamiento psicológico adecuado y con confianza en sí mismo. Pero comprendamos esta parte. ¿Estamos? Ese es el ejemplo 1. Ejemplo 2. ¿Quién me ayuda por acá? Yoli. Adelante. Una paciente acude a un centro clínico por su médico para comenzar un tratamiento psicológico. En la entrevista relata que es la tercera vez que intenta realizar una terapia, que se siente sin ganas de hacer nada y siente un vacío interior. Los puntajes. En L 59. 59, en F 68 y en K 52. ¿Sigo? Sí. El perfil es válido. Muestra un sujeto que presenta una serie de síntomas importantes. Podría encontrarse en crisis psicológica y presentar psicopatología moderada. Ok. ¿Qué nos dice el perfil de B invertida? Yo tengo una duda. Bueno, por lo que acaba de leer ahorita la compañera. Recuerdo que cuando dijo bueno, la B invertida, así un poco de énfasis, no sé si estoy seguro, me perdí, que decía que exageraban los síntomas, pero no sé, veo que no está, o sea, no sí está invertida, pero sí, pero los valores, o sea, no llega tan a 50, sino que es un poquito más arriba de 50. No sé. Vean, vean la importancia de los puntajes que hablábamos. No es lo mismo una persona que igual tenemos una B invertida, pero con valores alrededor de 75 y 50, a una puntuación de B invertida arriba de T100 y de T45. Entonces, ¿ven? ¿Ven esa diferencia? Sí. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Rodolfo, ¿se entendió esa diferencia? Un poco ligado, sí, un poquito confundida. O sea, la importancia que nosotros estamos hablando acá es, no solamente es lo que ustedes van a tomar en consideración con respecto al tipo de graficación. O sea, no es porque solo es B invertida, es que es una psicopatología exagerada,
sino que debemos de comprender también los valores a lo interno de esta situación. O sea, no solamente es el tipo de gráfico, sino que también debe de comprender los puntajes que nosotros tenemos alrededor de esto. Entonces, en este caso en específico que nosotros estamos teniendo con una puntuación entre T68 de F, o sea, que no supera T70 y que no supera, perdón, y que no está por debajo de T50. Vean L, que tiene un puntaje de 59 y K un puntaje de 52. Entonces, lo que me muestra aquí es una situación de una solicitud de ayuda como tal, una situación real de ayuda, que es lo que nosotros estamos viendo acá. O sea, realmente lo que está pidiendo la persona es, tengo algunas dificultades y esas dificultades no las puedo resolver por mi cuenta. Y este tipo de cosas son las que la persona está sumamente asociado a solicitar esta ayuda. Esto es común en los escenarios clínicos, como acabamos de ver acá. Ustedes ven por acá, la persona llega por tercera vez a tratamiento. Normalmente son personas que han probado de todo, que han visitado un montón de lugares y que no siempre se sienten cómodos en los espacios donde están llegando. ¿Estamos? ¿Sí se entiende? Sí, sí. Perfecto. Y llegamos al último ejemplo que me quiere dar por aquí ahora. A ver. Leo. Sí, por favor, adelante. El sujeto evaluado es un hombre de 43 años, detenido en una unidad penitenciaria por robo clasificado y homicidio. En L obtuvo 83, en F 95 y en K 58. Perfecto, miremos los datos, podemos las inferencias a partir de estos datos. Al analizar las escalas de validez, se observa que el evaluado intenta falsear el protocolo, resistiéndose a la evaluación, debido a que posee intenciones manifiestas de fingimiento de malestar o psicopatología. El perfil resulta inválido. Por tal motivo, sería erróneo obtener información de las escalas clínicas. Perfecto. Y que en este caso, vean, igual tenemos como un check invertido, no es una D como tal, un check invertido, pero los dos puntos más importantes donde yo me quiero enfocar es en F95 y en K58. En esos dos puntos me quiero enfocar. Y sobre todo vean también L83, en el cual la persona puede mostrarse como un individuo que se resiste a la situación de prueba. En el caso de F95 puede mostrarse como un individuo que tiene dificultades para poder mostrarse a sí mismo y realmente muestra una dificultad sumamente asociada con la aceptación de la psicopatología, sino que también lo quiere fingir. Entonces, este tipo de datos, inclusive si ustedes ven por acá también la parte importante del contexto que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, este tipo de perfil en el cual la persona exagera la sintomatología puede verse mucho en situaciones penales. Por ejemplo, aquí en Honduras no es tan frecuente que se haga este tipo de evaluaciones, pero en Estados Unidos se utilizan con muchísima frecuencia. Por ejemplo, en el caso de personas que lo que tratan de buscar es una reducción de una pena, o por ejemplo que en lugar de darles cárcel se les envía a una institución psiquiátrica o a rehabilitación, pueden mostrar y pueden tratar de contestar la prueba para decir que sí, realmente tienen problemas, que realmente lo que está haciendo es exagerando su sintomatología. ¿Estamos? ¿Entienden? Lee, como por ejemplo, bueno, yo tengo una consulta que, bueno, una curiosidad podría decir más que todo, como por ejemplo, cuando a una persona, digamos que psicólogo, ¿verdad?
pero que no se dedicó a esta profesión, pero que maneja muy bien estos datos, licenciado, y esta persona reconoce su problema, pero sabe cómo interpretar estos resultados para que no le afecten. ¿También esta prueba sería capaz de detectarlo? Sí, no solo psicólogo, o sea, cualquier persona, eso sí, entre más preparada, mejores recursos intelectuales tenga, mayor se vuelve la probabilidad de que pueda alterar este tipo de pruebas. O sea, la prueba como tal, si ustedes ven, si quieren pueden ir ya a encender su cámara. La prueba como tal, o sea, tiene muchos más mecanismos que cualquier otra prueba. O sea, para poder detectar si hay una situación en la cual la persona esté tratando de engañar al evaluador. Pero nada asegura que pueda distorsionarlo y salirse con la suya. Son personas que tienden a ser muy analíticas, personas que tienden a tener mecanismos de defensa súper elaborados. O sea, nadie está exento. Igual puede ser psicólogo, puede ser ingeniero, puede ser médico, puede ser cualquier persona, no solo una persona que esté asociada. Y más individuos que pasan en constantes procesos de evaluación pueden falsear este tipo de pruebas sin ningún problema. Claro, es más difícil, sin embargo, no está exenta la prueba. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Todos claros? ¿Todo bien? Una consulta, bueno, consulta o petición, no sé. La clase la va a subir, ¿verdad? Sí, es que, bueno, de hecho, mentiroso puedes decir que comprendí la mayoría, porque sí hubieron puntos que me quedé un poquito ahí, entonces a veces hago repaso la clase, entonces es solamente eso quiero comentar. Sí, problemas con la luz y entré a las 7:35, entré y me perdí parte de la clase. No hay problema, yo voy a tratar de subirlo ahorita, que se termine de convertir. Les quiero hacer una pregunta. No necesito que sea mañana el examen. Necesito que sea antes del viernes, inclusive. O sea, antes del viernes, antes del taller. Lo pasamos para el jueves, para que tengan chance de todavía leer mañana, leer miércoles. Sí. El miércoles, perfecto. El miércoles empezamos a ver un poco de la estructura de la prueba. El jueves siempre lo dejamos por la noche, como lo dejamos la vez pasada. ¿Qué hora lo dejamos? 8. En la noche, Lick. De 7 a 9 lo dejó. 7 a 9. O sea, no son las 2 horas. Por ahí le va a quedar. Salud. Yo clase. 8, lo voy a dejar de 8 a 10. Vamos. Sí. ¿Está bien? ¿Ahora dijo? Está bien. A 10. ¿El doble examen, Lick, o solo va a ser uno? Solo es el teórico. Ah, ok. El examen dura como 40 minutos. Creo que menos. Pero voy a dejar esa ventana a 2 horas para que lo hagan cuando ustedes tengan la oportunidad. Bueno, jóvenes, nos vemos el miércoles. Descansen. Lick, todavía no ha puesto el apartado para subir, que sería el miércoles. Lo de la autoaplicación, eso les iba a decir. Ahorita lo voy a subir. Para que ya lo vayan subiendo. Algo importante, antes que se me olvide. Asegúrense de colocar bien el enlace. No pasemos por el mismo error de las autoaplicaciones de Raven. Coloquen el enlace, colóquenlo bien, que sirva, que tenga permiso para poder entrar, entre otras cosas. Recuerden que la autoaplicación se entrega el miércoles. ¿Estamos? Sí. Junto con la hoja de Excel. Perdón, Estefan. Junto con la hoja de Excel. Se entrega igual que la autoaplicación de Raven. El enlace y la hoja de Excel.
Recuerden que la grabación de FI no son las 2 horas. Vamos a grabar los primeros 5 minutos, 10 minutos para que lo puedan subir. Lick, yo solo le de 2. No importa. Yo también. O sea, yo lo que quiero es que ver usted su cara, usted contestando eso. Yo no me voy a poner a ver las 2 horas tampoco de aplicación así frente a la pantalla. Les estaría mintiendo. Por lo menos saber que usted empezó. Lick, yo tengo una consulta, como por ejemplo, bueno, al momento de aplicarle a nuestro paciente, ¿verdad? Con el cual estamos practicando, como por ejemplo, me llamó mucho la atención que mi paciente es estudiante y hay algunas cosas como por ejemplo unos reactivos en los cuales dice si gano el dinero suficiente, que si me gusta mi trabajo. Entonces, sé que hay unos reactivos que, perdón, una escala que es de no sé, ¿verdad? Cuando la persona no contesta o porque no puedo contestar, ¿verdad? Pero en este caso que a la persona se le pide que llene todas las casillas y no deje ninguna en blanco, licenciado. Se le dice, o sea, se le dice de que trata de llenarlas todas, pero hay ciertas que de repente no aplican. Al inicio les comentaba de que, por ejemplo, hay ítems que dicen, como por ejemplo, mi padre es una buena persona. De repente nunca conoce al papá, no puede decirlo. Por ahí podríamos decir que no es una buena persona. Pero digamos que la persona dice que no quiere contestarlo, está bien, nunca lo conoció y no se considera capaz de poder contestarlo, está bien. Hay hasta un margen, o sea, hasta 30 ítems, como ustedes vieron anteriormente, hasta 30 ítems se pueden aceptar todavía. Pero como les decía, entre más ítems dejan en blanco, más débil se vuelve la interpretación. Bueno, jóvenes, nos vemos miércoles. Descansen. Gracias, Lick. Y con lo de la entrevista. Perdón. Quédese al final. Ya. Ok. Lick, al correo que usted nos proporcionó le mandamos lo que nos solicitó, ¿verdad? Al de la universidad. Ok, el institucional, entonces. Ok, gracias. Bueno, descansen. Demás. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Diana. Aquí estoy, Lick. Yo también tengo el mismo problema, Lick. A mí la entrevista no me la tiene calificada, pero lo demás sí. ¿El informe ya lo calificó? No, todavía no. Ah, ok. Sí, pero la entrevista no. Y sí está enviado el video. Igual yo. A ver, tenemos a Diana, Katy y él. Paciente. Diana. Ok, sí aparece en ser. El de Diana. Elia igual y Katy. No, el de Katy aparece Diana 2. Ok. Diana y Elia, háganme un favor. Envíenme ese enlace a mi correo. Ok, Lick, ahorita se lo envío. Igual, Elia. Ok, Lick, al correo. Una consulta, Lick. Hasta hoy me fijé, y yo sé que es pero quería preguntarte. Pensé que el primer foro era el foro que hicimos primerito y no contesté el otro foro, entonces ya no se puede contestar. No, ya está cerrado. Con doble candado. Ah, ok, Lick, ni modo. Lick, con mi video, con mi entrevista. No, nada. No, yo, como la veo aquí, yo pensé que usted tenía problemas también con la entrevista. No, sí tengo, no me ha calificado. Dice sin calificar. Sí, pero vea la puntuación. ¿Vio la puntuación? ¿Qué?
Ya tienen los 2 Sí, puntos. Lick, sí, ya. Gracias. Feliz noche. Bueno, Ahorita le envío el enlace entonces Lick, al correo. Listo. Dele, gracias, buenas Entonces, noches.